¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza qué pasa con la vida de un niño que sufre acoso escolar o bullying en la escuela? El personaje de hoy fue un niño acosado en su colegio. En la década de los años 70, en uno de los países más diversos geográficamente del mundo y también en uno de los más desiguales, se desenvuelve esta historia. Un niño que no era demasiado alto, ni demasiado bueno en los deportes. Un niño que va a padecer una serie de vejaciones. La historia de hoy se desenvuelve en Colombia y nuestro personaje se llama Pablo Escobar. Nuestro protagonista, siendo niño, se cansa de ser la víctima de, como mencionábamos antes, ese acoso que venía sufriendo durante algún tiempo y se pasa al otro lado. Un día, en el colegio, el pequeño Pablo roba un examen a un profesor y siente por primera vez el poder que daba esa información. Comenzará a comerciar con este examen, con las respuestas, vendiéndolas por dinero, por favores, pero sobre todo vendiéndolas para obtener un respeto que se le había negado hasta entonces. Un chico que no destacaba en los deportes, que no destacaba en lo académico, que no destacaba realmente en nada, en un entorno de pobreza y pobreza extrema que condicionaba su visión de futuro, empieza nuestro primer capítulo de la historia. Se cuenta que su madre lo reprendió fuertemente, pero no por haber cometido el robo del examen y posteriormente la comercialización del mismo, sino por haberse dejado pillar. Es muy probable que anécdotas como esta marcaran la concepción y la cantidad o el estado de los valores más básicos, los valores morales de nuestro personaje. Pablo Escobar se convierte en su edad adulta en un narcotraficante. Marcado quizás por una ausencia de valores en una sociedad con poca o ninguna oportunidad para los de su clase, Escobar crece buscando una aceptación social a cualquier precio. Su actividad delictiva se inicia a las órdenes de un conocido delincuente del crimen organizado en su país. Pero pronto Pablo se da cuenta de su don de dirigir y decide dar un paso más allá. Decide convertirse en emprendedor, en autónomo, y crear su propia red de crimen organizado. Su principal actividad consistiría en el comercio exterior, el envío de toneladas de coca a los Estados Unidos. La red logística que arma Escobar prácticamente de la nada es solo comparable a cualquier gran transnacional que se precie. El imperio de propiedades de Escobar se le queda pequeño. Recordemos a ese niño rechazado en el colegio. Es quizás este vacío lo que hace que Escobar busque reconocimiento social y se embarca hacia una nueva meta. Uno de sus más curiosos hitos. Pablo se convierte en congresista electo de la República de Colombia. A este hito le antecede una fuerte campaña política, una fuerte campaña y precampaña electoral con actos de mecenazgo para esos grupos sociales más desfavorecidos, otorgándoles miles de viviendas. Escobar se convierte en el Robin Hood de Sudamérica, según varios medios de la época. La etapa política de Pablo marcará un antes y un después para nuestro peculiar emprendedor. Obligado a abandonar su cargo institucional en el gobierno por los escándalos acerca del origen de su fortuna, Escobar se refugia en una de sus muchas propiedades distribuidas o repartidas a lo largo de este diverso país. Y es en la profundidad de las selvas de este país donde se aferra a su rol como marido y padre, a ese modelo de familia tradicional. Y por supuesto a su empresa, el comercio exterior. El tráfico de coca se incrementa exponencialmente en estos años.
¿Es al final el amor familiar lo que hace que caiga el gran capo de la droga? Escobar, acorralado por las fuerzas de seguridad del Estado, intenta negociar su rendición, solicita inmunidad para su mujer y para sus hijos. El gobierno se la niega y Escobar y sus hombres se enfrentan al ejército. Finalmente es abatido de un disparo en el corazón en 1993. El legado de Pablo Escobar es amplio, un cartel activo de traficantes, organizado por él, el llamado Cartel de Medellín, un movimiento político independentista de su región, Antioquia Independiente, con amplia aceptación regional en su día. Dos series de televisión inspiradas en él y de fama internacional. Una de ellas, Narcos, de Netflix, y la otra, Pablo Escobar, de Caracol Televisión, también distribuida por Netflix. Antes de terminar esta historia, no sería justo pasar por alto el cambio de la sociedad colombiana. Colombia ya no es el país que fue en la época de Escobar. El segundo país con mayor número de hispanohablantes del mundo, solo por detrás de México, ha mantenido un crecimiento económico, ha diversificado su economía, ha reducido el tráfico de drogas, firmado un acuerdo de paz con la guerrilla, ha sabido acoger generosamente a millones de refugiados que escapan precisamente del narcotráfico o de lo que es una narcodictadura, la de Venezuela, la Venezuela de Maduro. Podría ser Colombia probablemente Venezuela hoy, de no haber reaccionado a tiempo la sociedad colombiana. Imaginemos un Pablo Escobar en las instituciones democráticas del país. Esto solo habría abierto la puerta a más criminales dentro de las instituciones. Hoy son muchos los medios que hablan del llamado Cartel de los Soles, una organización criminal que está integrada por figuras tan relevantes en las instituciones democráticas o pseudodemocráticas de Venezuela como Diosdado Cabello o Nicolás Maduro, este último acusado de ser un usurpador de la presidencia de su propio país. Este quizá sea el mayor y más triste de los legados de Pablo Escobar. Su plan, al final, resulta ser ejecutado por otros actores y tan solo unos kilómetros más al este. Se ha desplazado el escenario original de Colombia a Venezuela, pero sigue habiendo un cartel de narcotraficantes organizados que han infectado como un virus las instituciones democráticas de un país, propiciando la gran problemática que vemos en todos los medios de comunicación a fecha de hoy. El éxodo masivo de personas, la falta de medicamentos y de comida para sus habitantes y sobre todo el aumento del tráfico de drogas, utilizando recursos del Estado para traficar con estas drogas hacia mercados como el de Estados Unidos, el español y el del resto de Europa. Imaginemos entonces qué ocurre cuando un niño es acosado, es víctima de bullying. ¿Justifica esto lo que pueda ocurrir, sus actos como adulto? Es una reflexión que te invito a hacer. A través del tráfico de drogas se introduce una serie de delitos y se originan una serie de nuevos delitos tanto en los mercados de origen como en los mercados de destino. Los sueños, el presente y el futuro de la juventud a ambos lados es enterrado, sepultado, destruido. No importa qué tan bueno sea el marketing de una o dos o cuatro series de televisión. No se puede lavar la cara al narcotráfico, no se puede lavar la cara al odio, el crimen, la violencia y la sangre.